¿Qué pasa, chavalería? ¿Cómo llevamos la maquinaria? Espero que bien, hombre, espero que bien. Bueno, pues hoy os vengo a reseñar Honshu. Honshu es un juego del autor Kaje Malmioja, que no es una dirección postal, sino el nombre de un diseñador de juegos de mesa finlandés que quizás no conozcáis porque no debe tener muchos títulos creados. Yo le he encontrado solo 2 en la BGG y el que está mejor posicionado es este Honshu. Bueno, pues Honshu es un juego de 2 a 5 jugadores con una duración de partidas aproximada de unos 30 minutos y recomendado para mayores de 8 años. Está editado en castellano y catalán por la editorial Games for Gamers, a la que le agradecemos la cesión de esta copia para reseña. Bueno, ¿y de qué va este Honshu? Pues Honshu es un juego de bazas y construcción de mapas en el antiguo Japón feudal. Los jugadores son señores y damas de la nobleza en busca de nuevas tierras y oportunidades para la fama y la fortuna. Bueno, pues como esta reseña contiene también el tutorial, no me quiero alargar mucho con la presentación, así que pasamos del tirón al tutorial y cerraremos el vídeo con la valoración. ¡Al turrón! Bueno, muchachada, pues aquí tenemos los componentes de este Honshu dispuestos. Vamos a dejar los recursos amarillo, azul, marrón y gris en el centro de la mesa al alcance de todos, así como las cartas de mapa, que son estas que tenéis aquí, numeradas del 1 al 60 y con este reverso. Para este tutorial voy a asumir una partida a 3 jugadores. Al principio de esta se le reparte a cada jugador una carta de distrito inicial, que es esta que veis aquí, que tiene 2 caras, la cara A y la cara B. Al principio de la partida los jugadores deben acordar con qué lado de la cara de distrito inicial se va a jugar, la A o la B. A continuación, si vuestras cartas de distrito inicial contienen espacios de producción, que son aquellos que tienen cuadrados con los colores de los recursos del juego, vamos a colocar un cubito de cada recurso correspondiente. Por ejemplo, a este jugador de aquí hay que colocarle uno azul en este espacio y uno amarillo en este espacio. ¡Hala! Ya he colocado los recursos correspondientes en los distritos iniciales de cada jugador. A continuación, al azar o por el método de vuestra elección, le vamos a entregar una carta de orden inicial a cada jugador. Por ejemplo, este de aquí le he entregado el 1, el de mi izquierda va a ser el 2, el de mi derecha el 3 de forma inicial. Vais a ver que el orden de juego es algo que se determina en cada ronda en la fase de bazas. Así que estos numeritos van a ir cambiando. A continuación vais a coger el mazo de cartas de mapa, que son estas que tienen este reverso, estas de aquí, numeradas del 1 al 60, como os comentaba, como veis, tienen el mismo aspecto que las cartas de distrito iniciales. Las cartas de distrito iniciales se pueden considerar cartas de mapa con las que empiezas. Muy bien, pues se barajan bien estas cartas de mapa y se reparten de forma secreta, evidentemente, 6 a cada jugador al inicio de la partida. Ea, pues 6 repartidas a cada jugador, ya está todo listo para empezar a jugar a Honshu. ¿Cómo se juega a Honshu? Pues Honshu se juega a 12 rondas, cada una de las cuales consta de 2 fases, la fase de bazas y la fase de mapas. Vamos a empezar con la fase de bazas para partidas de 3 a 5 jugadores. Para partidas a 2 jugadores daré un detalle después. Bueno, pues en cada fase de bazas y siguiendo el orden de juego que haya en ese momento, cada jugador va a jugar una carta de entre las que le queden en la mano, sabiendo que la baza la ganará la carta con el valor más alto jugado. Vamos a suponer que el jugador número 1 juega esta carta para la baza. Bueno, pues cuando los jugadores juegan cartas dentro de la baza de esa forma, pueden, si así lo desean, añadir un único recurso de entre los que tengan en sus zonas de producción para aumentar el valor de esa carta para esta baza en 60. Así, el jugador número 1 podría añadir un cubito amarillo para sumar 60 al valor 21 de la carta que ha jugado, haciendo 81 su valor. Tenéis que tener en cuenta que el primer recurso empleado en una baza puede ser de cualquier tipo, de entre los que se dispongan. Pero el resto de recursos empleados dentro de la misma baza tienen que ser del mismo tipo. Esta habría sido una jugada inteligente por parte del jugador 1 si quiere asegurarse ganar la baza, porque ni jugador 2 ni jugador 3 tienen recursos de tipo amarillo, así que este 81 va a ser, sí o sí, la carta con valor más alto de toda la baza. Bueno, pues a continuación, y siguiendo el orden de juego, el resto de jugadores juegan una carta de su mano para esta baza, ya sabiendo que el jugador número 1 se la va a anotar. Por ejemplo, el jugador número 2 juega ese 8 y el jugador número 3, pues por ejemplo, juega ese 28. El nuevo orden de juego se determina
por los valores de las cartas empleadas en esta baza. El ganador es el jugador número 1 porque tiene un valor de 81, 21 más 60 del recurso que ha jugado sobre la carta. El siguiente sería el jugador número 3 que ha jugado un 28, que es mayor que el 8 que ha jugado el número 2. Así que 2 y 3, para este caso en particular, se van a intercambiar los órdenes. A continuación, y siguiendo este nuevo orden de juego, cada jugador va a seleccionar una carta de entre las que se han jugado en esta baza. Esa carta será la que coloquen a continuación en la fase de mapas en su mapa. Vamos a suponer que el jugador número 1, que es el primero en elegir, quiere precisamente la carta de mapa que jugó en esta baza. ¿Qué se hace con los recursos empleados para las bazas? Se devuelven a sus reservas correspondientes. Muy bien, pues se queda esta carta. El siguiente en elegir, el jugador 2, vamos a suponer que le conviene más la carta número 8 que jugó aquí el amigo de la izquierda. Muy bien, pues al jugador número 3 no le quedaría más remedio que quedarse con la 28. Una vez elegidas las cartas de mapa, se acaba la fase de bazas. Bueno, en partidas a 2 jugadores, la fase de bazas es un pelín diferente. Supongamos que juegan el de la izquierda contra el de la derecha. Lo primero que se hace en cada fase de bazas es revelar 2 cartas de mapa del mazo. A continuación, cada jugador jugaría con normalidad una carta en su fase de bazas y el ganador sería el primero en elegir. ¿Qué es lo que elige? Pues no elige una carta, elige un par. ¿Cuáles son los pares disponibles? El primer par disponible es el de las cartas reveladas al principio de la fase de bazas. Y el segundo par disponible es el de las cartas jugadas por los jugadores. Supongamos que las cartas que han jugado los jugadores son estas que veis aquí, gana el jugador de mi izquierda porque ha jugado un 28, pues el jugador de mi izquierda decide si se queda con este par o con este otro par. Bueno, supongamos que se queda con el par de las cartas jugadas por los jugadores. Este par se lo quedaría el jugador de mi derecha. A continuación, antes de que acabe la fase de bazas, cada jugador debe decidir con qué carta del par que se ha quedado se queda para la fase de mapas. La carta no elegida, la que no pretenden colocar en la fase de mapas, supongamos estas dos, al descarte. Y hasta ahí lo que tiene de diferente una partida de Honshu a 2 jugadores. El resto es igual, así que continuamos con la fase de mapas. Bueno, pues en la fase de mapas los jugadores amplían sus territorios colocando la carta de mapa que han obtenido en la anterior fase de bazas. Este proceso se lleva a cabo en paralelo, simultáneamente entre todos los jugadores. Muy bien, ¿cuáles son las reglas de colocación de la carta de mapa obtenida en la anterior fase de bazas? Al menos una casilla de esta nueva carta de mapa de la que pretendes colocar a continuación debe estar visible. Segundo, la nueva carta de mapa debe colocarse encima o debajo de otra carta de mapa que tuvieras colocada anteriormente en tu territorio. Y por último, ninguna casilla del lago puede ser cubierta por otra carta. Y aunque todavía no os he explicado cómo se puntúa en Honshu, os voy a justificar un poco por qué colocaría este distrito así. Uno de los conceptos por los que se puntúa al final de la partida es por el de tener el distrito de pueblos adyacentes más grande. Si coloco esta carta así, ya estoy creando un distrito de 3 pueblos adyacentes. Los pueblos son esas zonas de ahí. El jugador de mi izquierda podría colocar las cartas así también se asegura un distrito de 3 pueblos adyacentes. Ojo, si los pueblos se tocan por una esquina, no se consideran adyacentes. Y el jugador de mi derecha podría colocarla tal que así. Fijaos que el jugador de mi derecha está colocando una carta de mapa que tiene una casilla de producción, en concreto un cuadrado azul. Así que en ese momento se genera un recurso azul en el área correspondiente, claro está. Muy bien, con esto habría terminado la primera de las 12 rondas de la partida de Honshu. A continuación se inicia una nueva ronda, comenzando por la fase de bazas, que se va a jugar con el nuevo orden de juego. Muy bien, como veis he avanzado así un poquito al tuntún la partida hasta la ronda 4. Cada jugador habrá colocado 3 cartas de mapa en su territorio. ¿Qué se hace con las 3 cartas que te quedan en la mano de las 6 que recibiste al principio? Pues que se pasan al jugador de tu izquierda. Muy bien, pues se realiza este intercambio de cartas y se continúan 3 rondas más. Bueno, de nuevo he avanzado un poco la partida así también al tuntún hasta la ronda 7.
antes de comenzar la ronda 7, que ya nos habremos quedado sin cartas, se van a repartir 6 nuevas cartas a cada jugador. Y se seguirá jugando con normalidad, con la salvedad de que después de la 9ª ronda, que nos quedarán a cada jugador 3 cartas en la mano, se las entregaremos al jugador de la derecha en esta ocasión. Y listo, una vez completadas las 12 rondas, cosa que no he hecho en este montaje por cuestiones obvias de espacio, se procede a la puntuación final. Para ello voy a hacer uso de una carta resumen de puntuación que se le va a entregar a cada jugador al principio de la partida. No lo he hecho, pues de nuevo, por cuestiones de espacio. Muy bien, al final de la partida vas a puntuar 2 puntos de victoria por cada zona de bosque en tu territorio. Así pues, el jugador de aquí abajo tendría 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 2, 10 puntos por ese concepto. A continuación, 1 punto por cada pueblo en tu distrito de pueblos más grande. Recordad que el distrito de pueblos está compuesto por pueblos adyacentes. En el caso del jugador de aquí abajo, su distrito de pueblos más grande es este. Y lo conforman 6 pueblos, por lo tanto, 6 puntos por ese concepto. Siguiente concepto a puntuar: recursos colocados en tus fábricas. Habréis visto que hay algunas zonas que tienen un simbolito de estrella con los colores de los recursos del juego. Muy bien, también os habréis dado cuenta de que habéis ido acumulando recursos en vuestras zonas de producción. Esos recursos os he comentado que se pueden usar en la fase de bazas para potenciar tu baza. Pero aquellos recursos que te hayas decidido conservar hasta el final de la partida, lo puedes colocar en fábricas. Esto solo puede hacerse al final de la partida. Tened también en cuenta que si en algún momento de una fase de mapas cubrís una zona de vuestro territorio que contenga algún recurso, ese recurso se pierde, ¿eh? Bien, pues como os decía, al final de la partida se puntúa por las fábricas que contengan recursos. Solo se puede colocar un recurso por fábrica. Como veis, el jugador de aquí abajo tiene una fábrica de color amarillo que le va a otorgar 4 puntos de victoria si se le coloca un cubo amarillo. Tiene también 2 fábricas azules. Esta otorga 3 puntos y esta 2 puntos. Como solo tiene un cubo azul, es evidente que lo colocaría aquí para asegurarse 3 puntos. Finalmente, dispone de 2 recursos grises y una sola fábrica gris. Da igual el recurso que use, va a obtener 2 puntos por esa fábrica. ¿Qué ocurre con los recursos que no se hayan podido emplear? Pues que no sirven para nada, no otorgan puntos ni nada por el estilo. Siguiente concepto a puntuar: los lagos. Tenéis que tener en cuenta que la primera casilla de agua de cada lago vale 0 puntos. La segunda, tercera y consecutivas otorgarán 3 puntos cada una. Por lo tanto, esta zona aislada de aquí, que solo tiene una casilla de lago, no te otorga puntos, pero esta de aquí te otorgará 3. La primera no te otorga nada, la segunda y posteriores 3 cada una. Y listo, se suman todos los puntos por cada uno de estos conceptos y el jugador que más puntos obtenga es el ganador. Los empates se resuelven contando el número de barbechos, que son estas zonas vacías y muertas de aquí. El jugador que tenga mayor número de barbechos queda por encima del que tenga menos. Y listo, Honshu no tiene más. Antes de pasar a la valoración, os voy a hablar de la regla opcional de puntuación, que son estas cartas que veis aquí. Al principio de la partida, si queréis jugar con esta regla opcional, pues sacáis al azar una que se descubre, se pone boca arriba y se mira qué concepto adicional de puntuación se va a añadir a los básicos que ya trae el juego. Por ejemplo, este de aquí, si consigues conformar una estructura de 4 barbechos tal cual veis aquí, se os otorgan 5 puntos de victoria. Pues listo, Honshu no tiene más, así que cerramos este plano y pasamos a la valoración. Bueno, chavalería, pues ya habéis visto cómo se juega este Honshu. Ahora vamos a pasar a la reseña del juego en sí, donde lo valoro en diferentes aspectos, como ya sabéis los que seguís la reseña del canal, y finalmente le doy una especie de nota que no es más que colocarlo en alguno de los escalafones de la escala Mr. Play for Life, que para los que no la conozcáis os la dejo abajo en la descripción. Bueno, pues vamos a empezar valorando los componentes de Honshu. Son 40 cubitos de madera, 10 de cada uno de los 4 colores de recursos del juego, un bloc de puntuaciones y 84 cartas. Yo diría que calidad estándar, correcta y ajustada al precio. Eso sí, el tamaño de las cartas es de 57 por 83 milímetros.
Si sois de los que os gustan tener enfundaditas todas vuestras cartas y bien ajustaditas en la funda, ya os adelanto que vais a tener que acudir a marcas menos convencionales. Las Standard USA se pasan un poquito de largo y como no queden bien ajustaditas en grosor, se os puede acabar saliendo la carta de la funda. En cuanto al arte gráfico de Honshu, podemos decir que es bastante simpático y cuidado teniendo en cuenta que estamos hablando de un juego bastante abstracto. Bueno, chavales, pues pasamos al siguiente apartado de la reseña, mecánicas. Pues Honshu básicamente es un juego de bazas con una curiosa vuelta de tuerca, ya que son las mismas cartas empleadas en la baza las que luego acaban siendo reclamadas como recompensa, siendo el jugador que ganó la baza el que reclama primero. Que por cierto, para compensar la desventaja que tienen los que juegan primero en la fase de bazas, ya que tienen que jugar la carta antes que el resto, el juego introduce la posibilidad de jugar un recurso de entre los que tengas en tu zona de producción para sumar 60 al valor de la carta. Como ya expliqué en el tutorial, si eres el primero en jugar un cubo en la fase de bazas, lo puedes hacer de cualquier color de entre los que tengas en tus zonas de producción. Pero ahora bien, si alguien ya ha jugado un cubo en esa baza, te ves obligado a jugar cubos de ese color para esa misma baza. Esto le otorga a los primeros la posibilidad de posicionarse bien en la baza si eligen bien el recurso a emplear en la misma. Eso sí, los recursos empleados en la fase de bazas luego ya no los tienes disponible para la fase de puntuación final. Además de la componente de bazas, tenemos una componente de tipo puzzle en la que la colocación de las nuevas cartas de mapa en tu territorio será fundamental para conseguir un desarrollo óptimo. Hay que pensar no solo cómo encaja mejor la nueva carta de mapa adquirida ahora, sino qué escenario me deja para las cartas de mapa que están por venir. Como veis, con un par de sencillas mecánicas ofrece un problema de optimización curioso. Venga, continuamos. Complejidad. Pues como habéis visto, un juego sencillísimo de explicar tanto a jugadores casuales como a expertos. Con muy poco, el juego ofrece una significativa amplitud en la toma de decisiones y es complicado elegir la opción óptima en cada ronda. Como os imagináis, para acabar eligiendo antes que los demás en la fase de bazas, habrá que jugar cartas altas de tu mano y o recursos, pero no siempre esas cartas altas son las que más convienen al desarrollo de tu territorio. Siempre puedes acabar cogiendo cartas de las que han dejado tus rivales, pero nunca sabes si te van a dejar cartas guay o bacarás. Si por el contrario optáis por jugar las cartas de valor bajo esperando que nadie se interese por ellas o jugándoles recursos para potenciar su valor, tenéis que tener en cuenta que os vais a quedar en la mano con las de valor alto. Y recordad que al principio de las rondas 4 y 9 se pasan las 3 cartas que te queden en la mano al jugador de la izquierda y de la derecha respectivamente. Y no vais a querer dejarles las 40 y largos y los 50 y picos a vuestros rivales para las 3 siguientes rondas, ¿no? Y finalmente el gran comecocos de Honshu, el desarrollo de tu territorio. Muy bien, ya tengo la carta de mapa que quiero en mi mano y sé cómo colocarla ahora, pero ¿te deja un escenario de desarrollo fácil para el futuro? ¿Tienes cartas en tu mano que permitan continuar dicho desarrollo? ¿Vas a ser capaz de adquirir esas cartas para las sucesivas fases de mapas? Pues ahí tenemos un bajado importante donde más de una vez pediremos a nuestros rivales que aligeren. Muchas veces vamos a ver la típica situación de un tío ahí dándole 300 vueltas a la carta sobre diferentes zonas del territorio. A ver, la coloco aquí, aquí no me entra, aquí no me entra. Otro aspecto que cabe señalar es que en las primeras partidas os puede dar la sensación de que es un poco multisolitario, porque no vais a saber muy bien qué cartas jugar y qué cartas coger en cada momento, y vais a estar mirando mucho más vuestro territorio que el territorio de los rivales. Así pues, diría que es un juego muy sencillo de aprender y con una complejidad en su desarrollo bastante importante. Venga, continuamos con la reseña. Honshu, ¿se trata de un juego donde predomina más el azar o el control? Bueno, pues el juego tiene elementos sujetos al azar, como por ejemplo el reparto inicial de cartas en las rondas 1 y 7. Puede que te toquen cartas bajas y que te veas un poco lastrado para ganar las bajas, pero creo que el juego compensa esta posible desventaja con una alta dosis de incertidumbre con respecto a la carta que finalmente vas a tener que acabar colocando en la fase de mapas. Es muy habitual empezar una baza, por ejemplo, con un 4 y acabar siendo el último en elegir y por tanto recibiendo la carta que no ha querido nadie cuando de repente te toca colocarla en tu mapa y ves la luz. Pero si me encaja de cine aquí, o si me encaja perfecto con esta otra carta que tengo en la mano. Para compensar un poco más el salir con una mala mano de cartas, el juego también te permite jugar recursos, lo que en ocasiones, si los
juegas convenientemente, por ejemplo, si eres el único que tiene recursos amarillos, te puede garantizar ganar la baza. Así que digamos que el juego tiene elementos de aleatoriedad y de incertidumbre que se ven relajados con algunos elementos de control. Eso sí, la fase de mapas es cosa completamente tuya y depende de ti y solo de ti cómo optimizar bien tu territorio. Venga, siguiente apartado de la reseña, rejugabilidad. Bueno, pues por su sencillez, por su amplitud de opciones de desarrollo, por su gran cantidad de combinaciones de mapa posibles y por la posibilidad de poder incluir objetivos de puntuación final opcionales, no me queda otra que concluir que Honshu es un juego altamente rejugable. Venga, chavalería, último apartado de la reseña, escalabilidad. Para mi gusto, Honshu es un juego divertido a cualquier número de jugadores. Si bien es cierto que a medida que este aumenta, también aumenta esa componente de incertidumbre de la que hablaba anteriormente. A 2 jugadores se introduce el elemento del par de cartas extraídas al azar del mazo de juego, y así, en la fase de bazas, se pugna por conseguir el par constituido por las cartas jugadas por los jugadores o el par de cartas extraídas al azar. Del primero, tú ya conoces una, la carta que tú vas a jugar, y del segundo, pues ambos jugadores las conocen, están puestas boca arriba sobre la mesa. Esto resta bastante incertidumbre respecto al cómo se va a resolver la baza, ya que puedes plantearla para ganarla y quedarte con la carta que vas a jugar, o jugar una carta baja si cualquiera de los dos pares tiene alguna carta que te convenga. Y bueno, chavalería, ya solo me queda darle nota a este Honshu. Antes de nada, deciros que la escala de valoración Mr. Play for Life y lo que significa cada uno de los escalafones de la misma os lo dejo abajo en la descripción del vídeo. Muy bien, pues sin más, Mr. Play for Life cataloga a este Honshu como... ¡Carrillo Lata! Pues sí, chavalería, Honshu es un buen filler que creo que puede gustar tanto a jugadores habituales como a jugadores casuales. Es muy sencillo de explicar y lo suficientemente denso en su desarrollo como para conformar una fórmula de éxito. La componente de incertidumbre en la fase de bazas puede hacerlo parecer un poco caótico en ocasiones, especialmente cuando se juega a 4 y 5 jugadores, pero el elemento de poder jugar recursos en la fase de bazas y el control absoluto en la fase de mapas lo compensa bastante. Para acabar diré que Honshu es un juego que, aunque no considero un obligatorio, un must-have, sí que lo recomiendo fuertemente para los amantes de los fillers sencillos y con mucha chicha. Lo voy a ir dejando por aquí, chavalería, un saludo y nos vemos en los bares.